Bueno, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica y vamos a hablar sobre el tema de la instalación de Proteus. El grupo está conformado por Flores Henry, Herrera Andrés, Luis Salazar y Jordan Baca. Eh, a continuación vamos a hablar un poco sobre la introducción del Proteus. El Proteus es una herramienta de automatización de diseño electrónico que incluye módulos de captura esquemática, simulación y PCB layout. Se desarrolla en Yorkshire, Inglaterra, por Lab Center Electronics. Esta compañía tiene oficinas en Norteamérica y varios canales de venta en el extranjero. Este tipo de software es muy compatible con el sistema operativo Windows y está disponible en diferentes idiomas como el español, francés, inglés y chino. La primera versión de lo que ahora conocemos como el Proteus fue llamada PSB y fue escrita por el presidente de la compañía, John Jameson, para DOS en 1988. El soporte de captura esquemática siguió en 1990 con puerto al entorno de Windows. Poco después se hizo como un modo mixto de SPICE. La simulación se integró por primera vez en Proteus en 1996 y la simulación de microcontroladores llegó a Proteus en 1998. La configuración de auto-running basado en forma que se lo añadieron en 2002 y 2006. Otra actualización de producto importante como se lo viene dando el 3D, la visualización que se lo adjunta. Más recientemente se añadió un IDE dedicado a la simulación en 2011 y la importación y exportación de MCCAD que se incluyó en el 2015. Las versiones de producto con características pueden ser bianuales, mientras que los paquetes de servicios basados en el mantenimiento se libera cada vez que el usuario lo requiere. A continuación vamos a ver un tutorial de cómo instalar Proteus correctamente. Bueno, hoy vamos a aprender cómo instalar Proteus. Lo primero que debemos hacer es este link que les estoy mostrando aquí. Copiarlo en una ventana de Google. Una vez hecho este procedimiento, lo que seguimos es descargar el documento que se encuentra aquí. Esto se demorará dependiendo del tipo de internet que ustedes tengan. Una vez tengan esto descargado, lo que vamos a seguir haciendo es, bueno, yo ya lo tenía descargado anteriormente, entonces les va a aparecer este documento que solamente se deposita en descargas. Procedemos a hacer es simplemente extraer aquí y este procedimiento se demorará un poco dependiendo del ordenador de tu computadora también. Entonces una vez cargado se te abrirá esta segunda carpeta con el mismo nombre. Procedemos a utilizar donde dice Proteus de Synsoid el primer archivo y lo ejecutamos como administrador. Damos que sí. Y está preparando todo para la instalación. Como ya les había dicho anteriormente, yo ya lo tenía descargado e instalado normal, entonces a ustedes les van a salir otro tipo, más o menos otro tipo de instalación, pero lo cual es casi que lo mismo. Damos next, dejamos marcada la primera casilla. En nuestro caso, como se darán cuenta y ya les había mencionado antes, nosotros nos muestra aquí ya nombres y códigos y eso a ustedes no les va a salir, lo cual les pedirá un pequeño paso de la licencia, pero no es nada más que importar la licencia de la carpeta que dejamos a un lado, que fue licencia. Le importamos y damos next. Entonces ese pequeño paso es la diferencia con lo mío, que yo ya lo tenía instalado. Damos next. Aquí
Yo como ya lo tenía instalado, entonces tengo que marcar estas para tener las versiones anteriores que he tenido. Ustedes tal vez tienen una versión antigua y le pusieron esta que es más actual. Entonces al marcar estas tres casillas lo que hace es eso, solo importar los anteriores a esta versión. Damos en típica y aquí tendremos que esperar un poco para que se nos pueda hacer la instalación correctamente. Este paso puede demorar un poco dependiendo su computadora, así que yo lo cortaré para obviar este tiempo. Como podemos notar, nosotros ya tenemos instalado aquí el Proteus 8, pero todavía no es funcionable. Tenemos que todavía activarle, para lo cual procedemos con lo siguiente. Import, damos que sí. A esta pantalla que tenemos aquí la cerramos. Lo que tenemos que hacer es entrar a este segundo archivo, update Proteus, y también ejecutarle como administrador. Damos otra vez que sí y nos pregunta que dónde tenemos almacenada la carpeta, para lo cual nos vamos al equipo, disco local C, archivos de programa 86 y buscamos donde diga Lab Center Electronics. Abrimos esta carpeta y vemos que hay algunas, lo cual le designamos para Proteus 8 Professional y damos a aceptar y update. Esperamos a que cargue y simplemente damos a aceptar. Una vez terminado este proceso, cerramos y nuestro Proteus estará totalmente funcionable para nuestros trabajos. Como vemos, ya está ingresando y ahí estaría. Continuando, barras de menús. File. Aquí en File se puede crear un nuevo proyecto, abrir proyectos anteriores, se puede guardar los proyectos, importar y también se puede exportar e incluso guardar las gráficas en formato de PDF o imagen, que sería PNG. Edit. Tenemos estas opciones donde hay la facilidad para recortar, pegar objetos y la facilidad de regresar a pasos anteriores del circuito. View. Se puede cambiar la vista del escenario si se lo quiere métrico o modo estándar, un acercamiento o un alejamiento dependiendo del área deseada. Sort. Hay opciones que permiten que las pistas que se realizan en un circuito se vayan autoacomodando. Dicen, aquí se puede editar la hoja, quién lo hizo y todo sobre el circuito. Graph. Editar gráficas si se requiere análisis de algún circuito donde tengamos unas gráficas o se puede insertar gráficas. Debug. Aquí se puede correr la simulación, sea paso por paso o se puede hacer con puntos de ruptura para observar qué sucede en cierta parte del circuito. Library. Si se requiere crear una librería o se requiere agregar, se debe utilizar estas opciones. Template. Estas funciones ayudan en el momento que se requiere analizar un PCB. Si se lo quiere realizar una cara o dos caras. System. Aquí están las opciones del mapa y las opciones de la visualización en general. Help. Aquí se puede saber acerca del programa, sobre los esquemáticos y simulaciones con el objetivo de obtener ayuda sobre el circuito que se está realizando. Ahora tenemos las barras de herramientas. Estas de aquí son muy similares a las de otros programas y se utiliza para realizar operaciones básicas como es crear nuevos archivos, abrir archivos ya creados, guardar archivos en el que se está trabajando.
tenemos Home Page, que permite ir a la página de inicio, y tenemos estas dos de acá, en la cual se puede realizar circuitos en forma esquemática o diseño en PVC. Al querer diseñar de una u otra forma, de crear una nueva pestaña, ya que son diferentes circuitos. Con la de acá, una vez que se realiza un circuito en el apartado de PCB, se tiene la opción de observar lo realizado en la forma de 3 dimensiones. La de acá, la que es Design Explored, permite que se pueda trabajar en diferentes páginas, ya que de esta manera, por ejemplo, podemos ver el esquema electrónico y el explorador del diseño en dos ventanas sin que ocurra ningún inconveniente. Tenemos esta herramienta para escribir una lista de los materiales utilizados en nuestro diseño. Es a menudo que una tarea enormemente frustrante y pesada, pero muchas veces es obligatoria, que se realiza al acabar la fase del diseño y nos llega a dar un listado de todos los materiales que se han utilizado. Tenemos la de acá, la que está con tipo rejilla, y esta es la que nos ayuda a alinear los componentes y las líneas de conexión y facilita el trabajo de comparación de una hoja en blanco y la hoja con rejillas. Esto puede ayudar mucho a la visualización. Tenemos esta sección de acá. Todos los de aquí llegan a formar parte de la edición. Aquí se tiene varias opciones de edición de los diferentes elementos, donde se puede regresar movimientos o adelantar movimientos, cortar o eliminar, o conexiones. Podemos eliminar las conexiones realizadas. Al igual se puede copiar o se puede pegar, sea por partes o inclusive todo el circuito. Y las de acá son las herramientas de diseño, en la cual esta barra muestra diversas opciones en el diseño para trabajar en varias hojas y generar reportes. Bien, continuamos con la barra de herramientas verticales. Como podemos observar, en la parte izquierda de la pantalla tenemos una serie de herramientas las cuales nos ayudarán a diseñar circuitos electrónicos en el programa Proteus. Como primera opción tenemos el modo Selection Mode, el cual nos permite entrar en el modo selección. De este modo, seleccionamos cualquier elemento dentro del espacio de trabajo. Esto incluye herramientas o componentes que serán editados o cambiados de posición. El siguiente es el botón Component Mode, el cual nos sirve para añadir componentes a nuestro espacio de trabajo. Una vez que oprimamos este botón, debemos oprimir en la P, para que así nos abra la ventana de reconocimiento de componentes. Como podemos observar, aquí tenemos todos los componentes necesarios para crear un circuito electrónico. También en esta parte tenemos las librerías, las cuales nos ayudarán en la tarea de crear circuitos. El siguiente es el espacio Junction Dots Mode. Mediante este modo podemos colocar puntos de unión donde dos o más líneas de conexión se unen.
Aunque esta es una opción que está siempre presente, los expertos anuncian que no se necesita tanto, ya que cada elemento tiene sus propias líneas de conexión. Como siguiente tenemos el Wear Label Mode. Mediante esta herramienta podemos editar los cables o conectores de componentes. Se pueden editar aspectos como el color, el grosor, definir un estilo o colocar algún texto sobre el mismo. Como siguiente tenemos el Text Script Mode. Con esta opción podemos colocar un recuadro de texto dentro del área de trabajo, así como también podremos colocar su rotación, justificación y dar algún estilo. Como siguiente tenemos el Boost Mode. Esta es una herramienta bastante usada dentro de circuitos extensos. Lo que nos permite hacer es crear una unión, se podría decir, entre componentes, pero se debe usar cuando el circuito es demasiado grande y no queremos que los cables de conexión estén todos cruzados. Como siguiente tenemos el Sub-Circuit Mode. Mediante esta herramienta podemos crear un circuito electrónico más complejo a partir de uno más sencillo. Esta opción resulta útil cuando el programa no tiene exactamente el componente que estamos buscando, entonces podemos adaptarlo mediante esta opción. Como siguiente tenemos el Terminals Mode. Mediante esta opción podemos colocar cualquier tipo de terminal que nuestro circuito requiera. Entre los tipos, como podemos ver, tenemos el Input, Output, Power, Ground y Bus. Como siguiente tenemos el Device Pins Mode. Con esta opción podemos colocar diferentes pines en los conectores de los dispositivos. Dentro de los tipos de pines tenemos el Invert, el NEC CLK, Short y el Bus. Como siguiente opción tenemos el Graph Mode. Con esta opción insertamos un cuadro de análisis análogo, el cual nos brinda una gráfica de lo que sucede en nuestro circuito electrónico. Es decir, podemos insertar un cuadro que dice Analog Analysis y en el momento en que nosotros conectemos puntas de prueba y demos las configuraciones exactas, aquí nos debe salir una gráfica de lo que estaría pasando en nuestro circuito en ese preciso momento. Como siguiente tenemos el Active Pop-up Mode. Mediante esta herramienta podemos simular partes específicas de nuestro circuito electrónico en tiempo real. Es útil cuando deseamos ver el funcionamiento de uno o varios elementos del circuito. Por ejemplo, un circuito simple sería focos LED y un interruptor. Entonces, si deseamos ver el funcionamiento de un solo LED, utilizaremos esta herramienta para ver cómo está funcionando. Como siguiente tenemos el Generator Mode. Esta herramienta sirve para generar señales específicas que pueden ser necesarias dentro de un circuito electrónico. Entre los tipos de señales tenemos señal de corriente directa, pulso, señal file, audio, declock, scriptable, etc. Como siguiente tenemos el Probe Mode. Lo que nos sirve es para colocar puntas de prueba, las cuales son necesarias para medir voltaje o corriente en un punto específico de nuestro circuito. Como siguiente tenemos el Component Mode. Con esta herramienta podemos colocar varios instrumentos, entre los cuales los más usados son el voltímetro, el amperímetro y el osciloscopio y el generador de señales analógicas. Como punto específico tenemos esta parte de aquí, la cual está configurada para hacer las herramientas en 2D. Estas herramientas se usan cuando deseamos una personalización dentro del espacio de trabajo. Estas herramientas sirven básicamente para dibujar líneas, dibujar rectángulos, cuadrados, círculos y editar texto también.
Por la parte de abajo tenemos el control de rotación y eje. Este apartado controla la rotación de los componentes de nuestro circuito electrónico. Resulta muy útil cuando debemos girar los materiales en sentido horario o antihorario. Además, cuenta con una opción de lectura de grados. Como podemos ver aquí, si colocamos cualquier grado, la figura que seleccionemos debería girar en esos grados. Para proseguir, tenemos la ventana de vista completa, que es la que podemos ver aquí. En este caso, podemos ver cómo este elemento, si lo vamos moviendo, se va moviendo a la parte de acá. Entonces quiere decir que esta parte es toda la hoja, solo que visto de una forma más alejada. Esta nos sirve para poder tener una mejor visualización de todo nuestro proyecto. Como tenemos la ventana de componentes también, entonces al momento de seleccionar algún componente o editarlo, nos va a aparecer aquí. Toda la lista de componentes que tenemos nos va a aparecer en este apartado. Para finalizar tenemos los controles de simulación. Cuando un circuito esté terminado, podremos simularlo y ver su funcionamiento mediante estos controles. Así podemos poner play, pausa o stop para reiniciarlo. En esta parte tenemos los mensajes o la información sobre nuestro circuito. En caso de tener algún error, nos saltará una alerta en esta parte y así podremos darnos cuenta del error que tenemos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. A continuación mi compañero presentará los ejemplos. Bueno, a continuación se procederá a realizar un ejemplo usando el programa Proteus. Este ejemplo consiste en realizar un circuito de una fuente de alimentación de 12 voltios. Lo primero que haremos aquí será ir a la pestaña de Schematic para crear una ventana de trabajo. Una vez en la ventana de trabajo, aquí lo que haremos será seleccionar todos los componentes que utilizaremos para realizar nuestro circuito. Lo primero que buscaremos aquí será un alternador, un puente de diodos, un capacitor electrolítico, un transformador, y el circuito que utilizaremos será un rectificador 7812. Luego de esto procederemos a armar nuestro circuito en la ventana de trabajo. Para eso damos clic en cada elemento que seleccionamos y lo llevamos a la ventana de trabajo. Y esto lo realizamos de esta manera.
luego el puente de diodos, lo colocamos aquí, el capacitor electrolítico lo colocamos aquí, luego el rectificador 7812 lo colocamos aquí, luego el capacitor lo giramos y posterior a esto procedemos a realizar las conexiones. Esto le conectamos al rectificador, el capacitor también buscamos la tierra, que es esencial para crear un circuito. Conectamos cada elemento a tierra. El capacitor lo conectamos a tierra. El rectificador también le hacemos una conexión a tierra. Luego de esto procederemos a realizar la configuración de cada elemento. La fuente de corriente alterna la configuramos a 127 voltios, que es la que es aquí en Ecuador. La frecuencia que trabaja que trabajamos aquí en el país es de 60 Hz. Y ok. El transformador también, el factor de acoplamiento lo configuramos a 0.1. Okay. El capacitor electrolítico lo damos un valor de 2200 microfaradios. Este valor ya es calculado mediante una fórmula. Luego de esto procederemos a buscar un voltímetro que mide la corriente en DC y lo colocamos acá al final para medir que la corriente que estamos sacando es la que queremos. También utilizaremos un osciloscopio para mirar las gráficas de nuestro circuito que nos va a dar. Vamos a graficar a la salida del puente de diodos, otros gráficos después del capacitor y otro gráfico a la salida del rectificador. A continuación procederé a explicar cada etapa de este circuito. En la etapa de la fuente de alimentación de corriente alterna, esta es una fuente que nos da ya la empresa eléctrica, ¿no? Como segunda etapa tenemos el transformador. En esta etapa se encarga de adecuar el nivel de voltaje proveniente de la distribución de la red. Luego está la etapa del rectificador. Este puente de diodos es un circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua. Se le conoce como rectificador, el cual mediante un puente de diodos rectifica el voltaje de corriente alterna proveniente del transformador.
Luego tenemos la etapa del capacitor. En esta etapa está constituido por una o varios capacitores que se descargan ligeramente a cada semiciclo para cargarse de nuevo cuando la tensión de la salida del rectificador supera la tensión remanente del condensador. Este condensador electrolítico hace la función del rizado de la señal del voltaje. Y por último tenemos la etapa de regulación. Este regulador se encarga de recibir el voltaje ya rizado por el capacitor y le da forma lineal para que luego sea utilizado por los dispositivos electrónicos como la televisión o el radio. Bueno, a continuación vamos a ver a simular los resultados que obtenemos en este circuito. Aquí podemos observar en la gráfica que la línea amarilla es el voltaje de calle o de voltaje de la fuente de corriente alterna, que está de 127 voltios. La línea azul es la que sale de los puentes del diodos, y la línea verde es el voltaje que obtenemos a la salida del rectificador. Y vemos que el circuito está funcionando correctamente. Gracias.